si queréis, ubicándolo, vamos a empezar desde arriba abajo, ¿vale? Vamos a ubicarnos en el sistema nervioso y vamos a ver por qué creo yo que es interesante, un poco charlando con Mode y podéis, ya os recuerdo, intervenir la gente que queráis. ¿Por qué creemos que es interesante hablar sobre el sistema nervioso y por qué quizá pues, este seminario al final ha sido uno de los más pedidos, ¿no? Cuando nosotros lanzamos antes de empezar el ciclo Neuroconciencia de AISE, un poco que la gente nos contara los temas que le interesara, pues la neuroanatomía salía mucho. Y es verdad que la neuroanatomía yo creo que es uno de los temas que a lo mejor a mí me cuesta más trabajo hablar o que a lo mejor no me gusta tanto porque parece muy básico, ¿no? Es un tema como que cuando te gusta la clínica, quizá dices, uy, neuroanatomía. Es como que es como quizá pues siempre nos gusta hablar más de clínica, nos gusta más hablar de signos, nos gusta hablar más. Pero bueno, yo entiendo que la gente que a lo mejor no ha tenido una formación en neuroanatomía desde el punto de vista de dinámica de sistemas o simplemente de sistémica, pues tenga mucho interés en este tipo de seminarios. Entonces yo estoy encantado de hacerlo. Y bueno, creo que es interesante que hablemos un poco de la filosofía que esconde por qué queremos hablar de neuroanatomía. Y ayer que estuvimos Modi y yo en Clubhouse, que a lo mejor también emitimos por Clubhouse un poquito algo del seminario, porque estamos mucho intentando hacer difusión, intentando, de hecho, por ejemplo, vamos a darle al Facebook en vivo y vamos a recibir aquí a gente que me están diciendo, Juan, ¿por qué no? Que dije ayer lo mismo, hacemos algo en vivo por Facebook. Pues ya está, venga, vamos a emitir. Cuando nos preguntan por qué hacéis un seminario de neuroanatomía, pues yo creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta es el cambio de paradigma que comentábamos ayer Modi y yo en una entrevista que estuvimos haciendo en Clubhouse sobre cómo el estudio neuroanatómico ha pasado de paradigmas mucho más reactivos, de paradigmas mucho más en el que la enfermedad aparecía porque había directamente como se había roto algo y entonces como se había roto algo, pues directamente lo que nosotros veíamos en el paciente era por culpa de eso que se había estropeado, ¿no? Entonces, una vez que partíamos de esa base, los esfuerzos de los terapeutas siempre iban encaminados en intentar suplir la función de esa estructura que se había dislocado, que se había puesto tonta, o incluso, más que suplirla, tenías como que meter técnicas que recuperaran la función de la estructura que se había estropeado. Entonces, claro, eso era muy problemático. ¿Por qué? Porque ya sabéis que hoy en día tenemos claro que el sistema nervioso hay un antes y un después de la lesión neurológica. No hay capacidad hoy en día de regenerar ninguna parte del sistema nervioso. Y es más, a pesar de toda esta historia que hay con las neuronas que crecen, que hay mucha plasticidad neuronal, que hay capacidad de aprendizaje durante toda la vida, sí, evidentemente, es cierto, ¿vale? Es cierto, hay zonas del sistema nervioso, luego las veremos, en las que se produce neurogénesis durante toda la vida adulta incluso. Hay zonas del encéfalo y de la médula que pueden más o menos compensar los déficits que genera la lesión en otras zonas. Es verdad que hay una capacidad de plasticidad inherente al ser humano, pero también es cierto que cuando hay una lesión gorda en el sistema nervioso, y por gorda quiero decir unos cuantos centímetros, tampoco tiene que ser una locura, eso supone un antes y un después, porque va a cambiar la forma en la que llega la información y sale la información de esa área. Entonces, venimos de una tradición en la que se entendía siempre que la patología neurológica iba a poder ser compensada si se recibía el tratamiento adecuado, ¿no? Era como que había que trabajar los primeros meses para intentar restituir la función y luego ya trabajar en compensación pues era como un poco un desastre, era como una batalla perdida, ¿no? Y siempre se decía que los neurológicos no mejoraban, que trabajar en neuro era muy fácil porque no había que saber mucho, porque hicieras lo que hicieras tampoco iba a haber una gran diferencia. Entonces, yo vengo un poco de esa tradición y vengo arrastrando el estigma un poco de esa filosofía que es tan perjudicial desde mi punto de vista para los pacientes neurológicos. Entonces, realmente yo creo que seminarios como este lo que nos van a permitir es ver que la neuroanatomía es una entidad mucho más dinámica de lo que nosotros pensamos y que vamos a poder
entender las relaciones de las estructuras, no solo desde la lesión estructural, no solo desde se ha estropeado esto o lo otro, sino que vamos a poder ver al resto de estructuras intentando trabajar con ese nuevo estado del sistema. Es decir, vamos a poder ver a los pacientes como entidades que luchan contra lo que les ha pasado y que intentan seguir adelante y que intentan seguir cumpliendo sus funciones y perseverar en su significado y en su modo de funcionamiento a pesar de tener una lesión neurológica, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Luego también tenéis que tener en cuenta, yo pongo aquí un aviso para navegantes siempre que hablo de neuroanatomía, que aunque los modelos neuroanatómicos son muy útiles porque nos permiten anticiparnos a lo que va a pasar en el paciente, porque es verdad que al final la neuroanatomía lo que habla es de proporciones, quizá de frecuencia, de la mayor parte de la gente que tiene una lesión en este sitio desarrolla no sé qué clínica. Pero tampoco quiero que caigáis en la falacia anatómica, ¿no? En la falacia de pensar que porque una persona tenga una lesión en la estructura A o en la estructura B, siempre va a desarrollar este tipo de clínica y siempre se va a tratar y se va a evaluar de una determinada forma, porque eso no es real. La verdad es que los sistemas nerviosos, como entidades plásticas que son, pues son altamente individuales. Eso es una cosa que tenemos cada vez más clara. Cada persona tiene que vivir con su sistema nervioso y el desarrollo y las experiencias que enriquecen el aprendizaje a lo largo de la vida, pues van a variar ligeramente la carga o la importancia que tienen las estructuras en la función determinada de una persona. Por tanto, no es lo mismo una persona que se dedique a un trabajo que requiera de muchas capacidades, mucho entrenamiento en lenguaje, que una persona que realice un trabajo más manipulativo, que una persona que viva en un entorno completamente rutinario, completamente cerrado, que una persona que esté viajando todos los días, que una persona, ¿me entendéis? Por tanto, aunque yo creo que la neuroanatomía funcional es una buena forma de iniciarse en el mundo de la neuro y de la clínica, no podéis caer tampoco en esa falacia neuroanatómica. A mí, por lo menos, no me gustaría que cayeseis, ¿no? En el sentido de el cerebelo sirve para esto, entonces si se estropea pasa esto y se trata así. Eso es de novatos, ¿vale? Eso sirve para empezar a trabajar, pero luego no realmente, no creo que sea un modelo útil. Así que, dados estos avisos un poco para navegantes, va a haber también mucho de filosofía en este seminario, no de filosofía barata, sino de cómo ha cambiado nuestra forma de tratar, nuestra forma de evaluar y nuestra forma de ver la neuro desde que intentamos entender la anatomía desde un punto de vista más sistémico, desde un punto de vista más funcional. Pues de eso también va a haber mucho, ¿no? Y también por eso os invito a que compartáis con nosotros vuestras experiencias. Entonces, resumiendo mucho, vamos a intentar huir el punto de vista neuroanatómico que trata las estructuras como compartimentos cerrados, ¿no? Como esta estructura sirve para esto, se relaciona con un cable con esta, se activa esta primero, luego esta y luego genera cambios en otra. Y entonces, si nos cargamos algún punto de las cajitas, ¿no? Pues vamos a tener una clínica determinada. Vamos a intentar huir un poquillo de eso. De todas formas, yo entiendo que gente que tenga menos experiencia con anatomía del sistema nervioso, por lo mismo se puede asustar un poco si nos vamos como masticando un poco y desgranando las estructuras como si fueran entes individuales, ¿no? Que están ahí como las piezas de un puzzle, que están pegadas unas con otras. Pero quiero que sepáis que al final, tanto las fronteras neuroanatómicas como las funciones que nosotros le vamos a dar a cada una de las estructuras, pues no dejan de ser una forma de intentar estudiar el sistema nervioso, pero no son la realidad del sistema nervioso, ni mucho menos. Es decir, no hay un área motora primaria que hay ahí una frontera con un alambre de espinos y 7 o 8 guardias separándola de la premotora. Eso no existe. De hecho, la mayor parte de las estructuras cerebrales que nosotros diferenciamos están diferenciadas desde el punto de vista macroestructural. Es decir, que yo desde fuera veo una arruga que llega hasta aquí y entonces le pongo un nombre a esta arruga de los sesos, pero realmente ahí no hay una ruptura como existe entre un hueso y otro hueso, ¿vale? No son entidades macroestructurales como los músculos, ¿no? Que tienen distintas cabezas y que tú podrías separar las cabezas y dejarlas casi limpias, ¿no? Pues esto no va así. En el cerebro y en el sistema nervioso en general no hay fronteras estrictas. Ni siquiera entre el sistema nervioso central y periférico hay fronteras estrictas, ¿no? Ni mucho menos. Así que entender esto como algo didáctico, como algo que nos va a ayudar a intentar trabajar juntos en el sentido neuroanatómico
y vamos allá. Así que, Modi, no sé si tienes algo que aportar por ahí. ¿Te gustaría hacer alguna aportación sobre cómo te ha cambiado la vida a ti el estudio de la neuroanatomía? No, yo una cosilla que estuvimos hablando también ayer por Clubhouse que me gustó muchísimo y no lo había pensado yo así nunca y podrías estar bien también decirle aquí pues, lo que comentó José y tú de que los pacientes que son fuertes, ¿no? Los pacientes que nos llegan, que no los podemos ver como personas débiles, sino como personas fuertes que han superado una lesión en esta estructura y que tenemos que hacer todo lo que sea posible con ellas. No sé cómo introducción. Sí, la verdad es que tener en cuenta que venimos de una tradición, yo lo decía ya también en Clubhouse, no sé qué opinas tú de eso, de una tradición en la que se trataba a los pacientes con mucho cariño, mal cariño, ¿no? Porque siempre se decía que los pacientes neurológicos como que eran muy frágiles, que había que tratarlos pues prácticamente solo con técnicas prácticamente pasivas, con estiramientos, con técnicas muy centradas siempre como en el signo más que en sus capacidades y venimos de forma de abordajes neuro que son abordajes muy centrados en lo negativo, son evaluaciones negativas, evaluaciones del déficit, de la discapacidad, pero no suelen ser evoluciones de la capacidad. Entonces yo creo que eso, bueno, ha generado unos tipos de tratamientos en neuro que por lo menos desde el punto de vista de fisioterapia, pues ya os digo, eran tratamientos que encerraban al paciente siempre en una carrera sin final en la que tenía que recuperar las capacidades previas que tenía antes de que se produjera la lesión. Y yo creo que eso es al final un error muy gordo. No sé qué pensáis o si alguien quiere aportar algo, si tú, Mode, quieres decir algo. No, simplemente era eso, que me llamó mucho la atención de que hay que tener en la mente eso, que el paciente es una persona fuerte. Me gustó mucho. Sí, sí. En vez de verlo como una persona débil, hay que tenerlo ahí. Claro, muchas veces vienen los alumnos y es verdad lo que decíamos ayer, vienen los alumnos y parece que tienen miedo como si el paciente fuera de cristal, ¿no? Que era como lo que... y esto aparece mucho cuando lo vemos en el máster también y en clínica, ¿no? El rollo de, es que no sé si al paciente le voy a poder aumentar el tono si me equivoco, no sé si al paciente si le trabajo la fuerza, lo mismo le genero más hipertonía. O si a lo mejor, si no tengo cuidado, lo mismo lo fatigo y si lo fatigo lo empeoro y le puedo generar una crisis y no sé cuánto. Entonces yo creo que también el estudio neuroanatómico en este sentido pues nos tiene que dar cierta capacidad de relajarnos y de decir, mira, no hay que tenerle tampoco tanto miedo al paciente neurológico, hay que estudiar y hay que sacar pues, mucho y el sistema nervioso es apasionante por el misterio que plantea y por lo poco estudiado que lo tenemos todavía o que nos gustaría tenerlo y que todavía sacamos conclusiones como muy generales, pero al final los pacientes neurológicos son auténticos supervivientes, ¿no? Son personas que, lo que yo decía ayer, han tenido una hemorragia masiva que se ha llevado por delante prácticamente un lóbulo o se ha llevado por delante prácticamente una parte de la corteza gorda o incluso que se ha llevado unos ganglios basales por delante que han estado muchas veces en estado de mínima respuesta meses, que aún así han superado el hospital, las infecciones, todo lo que han pillado allí en el hospital, más las sondas, más la tráqueo, más que, vamos a ver, que son gente que aunque tú los veáis que tienen 80 y tantos años y que han tenido su ictus y que están, pues son los supervivientes de un proceso como ese. Entonces, yo creo que hay que cambiar el chip y hay que empezar a tratar a los pacientes neurológicos como lo que son, es decir, como gente que aunque tenga un funcionamiento distinto, pues porque ya está, porque esto es como si al teléfono se le rompe una parte de la memoria, pues tiene menos memoria, ¿vale? Pero hay que vivir con menos memoria. Entonces, hay que intentar sacarle todo el partido que podamos al hardware que nos queda. Y al final la neuroanatomía va de hardware, ¿vale? Pero por suerte no todo en el sistema nervioso es estructura. Por suerte la función también genera pues cosas maravillosas. Así que yo creo que es importante este aviso un poco para navegantes y empezar a hablar de neuroanatomía con esta perspectiva que tenemos, ¿no? Así que no sé si alguien de los panelistas o de los participantes
le apetece un poco compartir su experiencia con la neuroanatomía, si os ha parecido un coñazo cuando la habéis visto en la carrera, si os gusta, si la entendéis, si no la entendéis, si creéis que se explica bien por ahí, si, en fin, habéis tenido algún trauma con la neuroanatomía, cualquier cosa así, pues estáis invitados en cualquier momento a intervenir, ¿no? Así que ya está, partimos, por tanto, de la base de que vamos a trabajar con personas que son supervivientes de procesos que son muy complejos, que son gente fuerte, y vamos a partir de un análisis neuroanatómico en el que, aparte de hablar de la disfunción que genera la lesión, también vamos a hablar de cómo el resto del organismo, sobre todo el resto del sistema nervioso, intenta ir hacia adelante con esa lesión. Intenta seguir funcionando con los recursos que tiene. Que esa quizás sea una de las características del análisis de sistemas que es más interesante y que ha cambiado, por ejemplo, mi percepción de la clínica más. Esa percepción de, no, tú no tienes que trabajar con el déficit, sino que tú tienes que trabajar con la capacidad. Que la capacidad puede evolucionar y puede flexibilizarse para hacer que el déficit sea cada vez más pequeño y que tenga implicaciones menores en la calidad de vida y en la funcionalidad de tu paciente. Estupendo, pero tú siempre vas a trabajar desde las capacidades. No puedes trabajar desde los déficits si eres un paciente, si tienes un paciente neurológico. Porque un paciente neurológico no es como cuando te rompes un ligamento que eso crece o que se suelda, ¿no? O se solda, mejor dicho. Un paciente neurológico no es como una persona que tiene una fractura ósea, que vuelvo a decir, que eso al final la naturaleza es buena y la naturaleza casi sin tratarlo, pues se te va a pegar el hueso si eres joven, más doblado, menos doblado, más rotado, menos rotado, va a formar una pseudoartrosis rara, pero el hueso se terminará soldando, porque la naturaleza como que es buena y regenera de alguna manera. El sistema nervioso, si tú has tenido una hemorragia masiva, una isquemia gorda o has tenido un tumor que esté ocupando un espacio ahí, esté presionando y esté generando daño, pues ese tejido al final se necrosa y se pierde. Entonces no podemos tampoco vivir en el país de la piruleta, como decía Homer Simpson, y creernos que el sistema nervioso es completamente pluripotencial, porque ahora se vende mucho eso también, ¿no? De la plasticidad, ya hasta desde la nutrición ya, pues que esto sirve para que el sistema nervioso se regenere y es como, no, mire usted, las lesiones neurológicas son lo que son. Así que fuerza, optimismo en entender que el sistema es fuerte y que puede reorganizar sus capacidades para hacerle frente a la lesión, pero también realismo, ¿no? Y ser profesionales y tener claro que, bueno, una lesión del sistema nervioso, pues es una auténtica putada. Pero ahí tenemos a esos organismos luchando contra el déficit. Así que si queréis, vamos a empezar por los sesos. Vamos a ir pasito a pasito. Vamos a empezar a hacer una descripción general de los lóbulos. Vamos a ver los lóbulos en resonancia magnética un poquito y vamos a localizar funciones que son interesantes. Así que, Mode, ¿estamos preparados? Preparados. Preparamos ya. Vamos al lío. ¿Te apetece o nos vamos a comer churros o algo? No, vamos a comenzar. Quiero ver. Vamos a comenzar, ¿no? Bien, pues venga, os voy a compartir una pantalla porque creo que es interesante tener el apoyo visual. Evidentemente que el apoyo visual tampoco vamos a comentar nada del otro mundo y simplemente quiero ir, pues, ubicándonos un poco dentro del cerebro principalmente. Lo que veis aquí ahora mismo, pues, un cerebro. Cuidado, el cerebro no es el encéfalo, ya sabéis que el cerebro es una parte del encéfalo, el encéfalo es más gordo, es más grande. Entonces, nosotros aquí lo que tenemos, básicamente, si veis que estamos rotando, son los sesos. Esto sería el paseo que nosotros vamos a dar, principalmente lo vamos a dar por estas estructuras que estáis viendo coloreadas aquí. Aquí tenéis un cerebrito, hay una recomposición en 3 dimensiones hecha a partir de resonancias magnéticas. Pedí permiso a los autores del programa para poder utilizarlo en cosas benéficas como esta y dijeron que no había ningún problema. Y entonces, lo que estáis viendo ahí ahora mismo en vuestras pantallas, pues no deja de ser un cerebro, entre comillas, coloreadito lo de las comillas, ¿no? Y veis los distintos lóbulos. En este momento, pues la criaturica estaría mirando hacia la izquierda, ¿no? Estáis viendo ahí ese lóbulo rojo que se ve tan grande, toda esa zona roja, es el lóbulo frontal. Y por tanto, tenéis que tener claras esas básicas primeras coordenadas para orientarnos. Entonces, ¿qué vamos a hablar sobre el cerebro? Lo primero que os quiero comentar del cerebro es que, aunque vamos a empezar por él, es la zona más nueva evolutivamente del sistema nervioso. El cerebro realmente surge como una expansión desde abajo. Es decir, nuestro sistema nervioso sabéis que va creciendo hacia adelante, hacia arriba y hacia afuera.
Por tanto, las estructuras más antiguas, desde el punto de vista evolutivo, se localizan en la parte alta de la médula espinal, ya dando lugar al troncoencéfalo, del que luego hablaremos un poquito. Tiramos troncoencéfalo arriba, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, y en el mesencéfalo ya empieza a abrirse el diencéfalo en el sentido de empiezan a abrirse como las dos ramas que van a dar lugar a los dos grandes hemisferios cerebrales. En el cerebro tenemos la capa más moderna de todas, que es la corteza cerebral, que es donde se localizan los cuerpos, los somas de las neuronas, ¿vale? Eso va a dar lugar a la sustancia gris, que siempre se le ha llamado así, ¿no? La sustancia gris, pues porque desde fuera pues se ve más oscura. Y luego esa sustancia gris se va a comunicar entre sí con carreteras que forman sustancia blanca. Sustancia blanca que serían como los cables que van uniendo las distintas estructuras grises. Al final es sustancia blanca pues porque son axones recubiertos de mielina. La mielina es una sustancia que ayuda a mejorar la velocidad de la conducción nerviosa y por eso pues se ve más blanquito. Entonces, fijaros que en el cerebro la disposición de la sustancia gris y de la sustancia blanca es justo al contrario que se produce en la médula. En la médula sabéis que la sustancia blanca envuelve a la sustancia gris, que es esa mariposa tan bonita que siempre nos han enseñado en los cortes transversales de la médula. Bien, por tanto, nosotros tenemos desde abajo de la médula una sustancia gris en la que están los somas. Esa sustancia blanca en la médula son cordones que suben desde atrás y bajan por delante, y conforme vamos creciendo hacia arriba, esa sustancia gris de la médula se va como rompiendo en vesículas, en núcleos, que se van distribuyendo a lo largo del troncoencéfalo. Ya en el mesencéfalo forman prácticamente pelotillas, vienen de formar los núcleos sensitivos y motores de los pares craneales y se van disolviendo esa sustancia gris hasta migrar a la periferia y formar las cortezas cerebrales. Cuando nosotros hablamos de las cortezas cerebrales, que es esto que estáis viendo aquí en colorines, hemos llegado como al final del trayecto evolutivo en el sistema nervioso central. Os quiero llamar la atención también de el hecho de que nosotros siempre solemos estudiar la corteza como si fuera una capita, y no, la corteza, nosotros podemos diferenciar varias capas dentro de la propia corteza de sustancia gris en el cerebro, de la parte de fuera. Lo que pasa es que no vamos a entrar en tanta, salvo que os apetezca en algún área en concreto, no vamos a entrar en tanta, en un estudio tan pormenorizado de la corteza cerebral. Entonces vamos a tratar la corteza cerebral como si fuera una capita que está encima de la sustancia blanca, ¿vale? Pero quiero que sepáis que no, que ahí hay distintas capas con distintas estirpes celulares y que cada una se encargan de recibir o de enviar información hacia otras áreas. La corteza cerebral, como veis, una de sus características es que está muy enrollada. Y eso es porque falta espacio, no es por otra cosa, ya está. Entonces, pasa un poco como en los intestinos, ¿no? Como tenemos el espacio que tenemos porque el sistema nervioso central es la parte del sistema nervioso que se encuentra dentro del estuche óseo de la cabeza y de la columna, pues bueno, como el estuche óseo de la cabeza es rígido, pues no nos crece la cabeza tan rápido como la capacidad que tenemos de generar nuevas neuronas y de crecimiento del sistema nervioso central. Por tanto, ¿qué ha tenido que hacer el cerebro para poder tener más neuronas y más superficie de procesamiento en el espacio con el que cuenta? Pues tiene dos grandes o tres grandes estrategias. Una estrategia es pues, que cada vez tenemos la cabeza más gorda, y es verdad que desde el punto de vista antropológico cada vez tenemos más cabeza y tenemos más espacio, pero ya os digo, la principal estrategia ha sido replegar los sesos pues para empaquetarlos, ¿no? Como si cuando uno se va de vacaciones y tiene la maleta ahí y quiere meter muchas cosas, porque empieza a empujarla y se sienta encima de la maleta pues para meterlo todo ahí como puede, ¿no? Y luego otra tercera estrategia, que a lo mejor la conocéis menos, pero que es también muy interesante, es variar el sitio por el que va creciendo el sistema nervioso más alto. Ahora, por ejemplo, nos queda más espacio en la fosa posterior, entonces el sistema nervioso está creciendo como hacia atrás. Por eso las estructuras cerebelosas, de las que luego hablaremos, están evolutivamente adquiriendo capacidades que tienen que ver no ya con características más subcorticales, que era lo que casi siempre del cerebelo siempre se ha hablado como de los ganglios basales, como si fueran estructuras más antiguas, más desde el punto de vista subcortical, sino que ahora ya el cerebelo se está ocupando cada vez de tareas más de corte neocognitivo incluso, ¿no? Y sabemos que tiene unas conexiones primadas, privilegiadas, con algunas cortezas tan importantes como son las cortezas prefrontales. Entonces, con esas tres estrategias, nuestros sesos al final, nuestro cerebro, pues tiene que intentar meter todo lo que pueda en ese espacio, encima mantenerlo refrigeradito,
mantenerle una vascularización muy alta porque el cerebro consume muchísimo, consume muchas calorías, incluso en reposo, y más si estáis haciendo algún tipo de actividad cognitiva. Y además, también una leyenda un poco urbana sobre el cerebro es que creemos que es muy grande. El cerebro es muy chiquitillo. El cerebro de un adulto realmente, yo siempre me imaginaba los cerebros como si fuesen prácticamente la cabeza, ¿no? Uno se imagina un cerebro ahí como si fuese un cabezón y que va, y el cerebro es una mierdecilla. El cerebro pesa muy poquito y es como, está muy bien empaquetado ahí adentro, ¿no? Entonces, cuando uno ve un cerebro así a su escala, pues le llama la atención eso y dice, qué cosa más chiquitilla. Esto, yo siempre me acuerdo de Pablo Duque cuando decía, cuando él vio la primera vez un cerebro así real, dice que le preguntó al neuroanatomista que estaba allí y le dijo, ¿esto qué es de un niño chiquitillo? Y dijo, no, hombre, esto es de un adulto. Decía, uy, pues qué mierdecilla de cerebro para ser de un adulto. Decía, es que el cerebro es más pequeño de lo que nosotros pensamos. Entonces, es interesante sobre todo que tengáis en cuenta eso, que nosotros vamos a hacer una división en hemisferios, vamos a hacer una división en lóbulos y luego vamos a hacer una división en giros y en surcos. Y que esa división es completamente didáctica, pero que realmente no significa nada, ¿vale? No hay un porqué. No me preguntáis, ¿pero por qué, Juan, este área llega hasta aquí? La mayor parte de las veces, la única regla por la que un área llega a un sitio o sale de otro es porque desde fuera se ve mejor. Es decir, se ve como... cuando yo abro la cabeza y soy neuroanatomista, pues ya está, pues veo que aquí hay como un vallecito y entonces como hay un vallecito, pues yo digo que esto es un área y la otra es otra. De hecho, por ejemplo, si queréis ver las famosas áreas de Brodmann, que luego hablaremos de ellas, ahí tenéis un modelo de las áreas de Brodmann. Pues fijaros, al final las áreas de Brodmann se hicieron pues prácticamente a ojo. Es decir, la gente se piensa que el área de Brodmann tiene una función porque tiene una función propia, pero no. La área de Brodmann fue porque este hombre se metió aquí, cogió muchos cerebros, ¿no? Y dijo, mira, pues de aquí a aquí parece que hay una ruguilla. Pues de esta ruguilla para la otra hay un área. Y le pongo un nombre. Esta, es decir, son estructuras pues, un poco que se basan en características macroscópicas. Luego se ha visto que muchas de las funciones que nosotros localizamos ya mediante técnicas, por ejemplo, de neuroimagen funcional como la reso funcional, pues concuerdan con algunas de las áreas de Brodmann. Pero yo siempre se lo digo a mis alumnos, tampoco os empeñéis en decir, venga, área de Brodmann. Pues, por ejemplo, ahí tenéis la BA4, que a los fisios nos gusta tanto, que la tenéis ahora en azul clarito, el área motora primaria, que se llama. Pues fijaros que la BA4 pues prácticamente lo único que tenemos claro es que es prerolándica, que está por delante del surco central, que ahora nos localizaremos un poquillo, y tenemos claras algunas funciones, pero que no creáis que ese área 4 la puso Brodmann sabiendo ya que era el área motora primaria y que citoarquitectónicamente tenía unas características y unas conexiones y no sé cuánto. No, la cosa fue un poco más a lo macro. Por eso, pues bueno, saberse el área de Brodmann está bien desde el punto de vista, como yo siempre digo, del ligoteo neurológico y de hacerse el interesante, pero tampoco es vital, ¿no? No os pongáis nerviosos por no saber las áreas de Brodmann porque hay que saberse las que suenan, pues bueno, todos los días y te dicen, pues ya está, si estás viendo aquí, por ejemplo, las 7 o si os vais aquí un poquito al área 5, áreas que son como muy significativas, pues a lo mejor sí, pero no, yo no me entretendría mucho en las áreas de Brodmann y no vamos a hablar de ellas. Por tanto, una vez que estamos localizados y que tenemos ya nuestro cerebrito ahí más o menos pintado y que tenemos los lóbulos, vamos a hacer una pequeña introducción por qué áreas más importantes vamos a ir viendo en cada uno de los lóbulos, ¿vale? Si os parece, empezamos por el lóbulo frontal, ahí lo tenéis en rojo. El lóbulo frontal, como bien habéis dicho, es el lóbulo más grande del cerebro. Fijaros que es una borrica. Y también, desde el punto de vista evolutivo, es el lóbulo más moderno de nuestro cerebro. El lóbulo, como he dicho, que el sistema nervioso crece hacia arriba, hacia adelante y hacia afuera, pues justo el lóbulo que está arriba, adelante y abriéndose hacia afuera. En este lóbulo nosotros tenemos estructuras muy interesantes. Una cosa que sí quiero llamar la atención es que lo mismo, cuando solemos hablar del lóbulo frontal, nos creemos que está en la frente, cortamos como así, ¿no? Yo le digo muchas veces a los alumnos, ¿tú dónde te tocaría el lóbulo frontal? Y te hacen así, como si solo se quitaran la tapa de los sesos, ¿no? Como yo digo, que el lóbulo frontal va bastante atrás, ¿eh? Va bastante atrás. Ahora cuando veamos los cortes en reso y veamos los colores, veréis que va bastante hacia atrás y va en oblicuo
desde arriba y atrás hacia adelante y abajo y afuera, ¿vale? Por tanto, está como más retrasado en la parte superior y luego se viene hacia adelante por esa surco frontal, si queréis, o surco central, que se le llama, que es como muy importante. ¿Qué áreas vamos a ver aquí que nos van a interesar mucho? Pues bueno, vamos a ver áreas que son más de corte cognitivo. Conforme nos vamos hacia adelante en el lóbulo frontal, luego lo veremos más detenidamente, nos vamos hacia áreas que tienen que ver más con el procesamiento cognitivo, que tienen que ver menos con el movimiento directamente desde el punto de vista del reclutamiento, y conforme nos vamos hacia atrás, nos vamos a ir hacia áreas más de corte motor. Por tanto, primer concepto interesantísimo, las motoneuronas se encuentran en el lóbulo frontal. Las motoneuronas en el sistema nervioso central están en 3 localizaciones importantes. Una es el área motora primaria, ese área motora primaria que ahora trataremos bastante, es justo la parte posterior de esto rojo, ¿vale? Si lo estáis viendo ahí, pues sería la parte posterior de lo rojo. No sé si veis la flechita. ¿Mode, veis la flechita? Sí, se puede ¿Sí? ver. Vale, pues esta parte posterior del lóbulo frontal es el área motora primaria. Por tanto, hay motoneuronas, lo que pasa es que son unas motoneuronas especiales porque no van directamente a los músculos, van a otras motoneuronas que son las motoneuronas de las astas anteriores de la médula, ¿vale? Por tanto, conforme nos vamos hacia atrás en el lóbulo frontal, vamos a tener áreas que se ocupan más del reclutamiento motor, de comunicarse con los músculos y contraerlos, y conforme nos vamos hacia adelante, vamos a ir abandonando a los músculos, como que nos vamos a ir alejando de los músculos y nos vamos a ir metiendo ya en terreno más cognitivo. Así, las lesiones anteriores del lóbulo frontal no van a generar clínica directa de reclutamiento, mientras que conforme nos vamos hacia atrás, sí vamos a tener clínica directa de reclutamiento, ¿vale? El reclutamiento, como sabéis, es la capacidad que tiene la motoneurona medular de tirar del músculo y contraerlo. No es otra cosa, eso es el reclutamiento. Y luego hay otra parte del sistema nervioso central que también tiene motoneuronas verdaderas, que tiene segundas motoneuronas, que son los núcleos de los pares craneales. Los núcleos de los pares craneales son troncoencefálicos, luego si nos da tiempo a lo largo del día iremos hablando de ellos. Y bueno, este área motora primaria que está aquí, justo luego lo veremos, que es precentral, se comunica también con los núcleos de los pares craneales. Los pares craneales son los nervios que van a la cabeza y a la parte de arriba de cuello y hombros un poco, ¿vale? Son nervios iguales que los de la médula, nada más que en vez de tener sus entradas y salidas en la médula, pues la tienen en el troncoencéfalo. Por tanto, se llevan bastante bien con algunas estructuras cerebrales, pero no dejan de ser nervios. Como he dicho antes, en el troncoencéfalo ya no está la mariposa esa de la médula también pintada con la sustancia gris, sino que ahí lo que hay ya son como peloticas dispersas de sustancia gris y esas peloticas, pues unas tienen un corte más sensitivo y otras tienen un corte más motor, dependiendo de la naturaleza del par craneal. Y entonces las que tienen un corte más motor, pues van a ser los núcleos motores de los pares craneales que tengan ese componente motor. Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, el 7, que en fisio es tan importante, ¿no? Y que por ahí hay logopedas, pues también, que las parálisis faciales al final pues se ven mucho, ¿no? Entonces, este área motora primaria, esta zona del lóbulo frontal que sí tiene motoneuronas y que en la literatura aparecen como primeras motoneuronas, luego hablaremos un poquillo de eso, envía sus proyecciones directamente a las motoneuronas, segundas motoneuronas que están en los pares craneales, en los núcleos motores y en la médula espinal en las astas anteriores. Y esas motoneuronas de abajo son las que realmente son capaces de enganchar al músculo y generar la contracción, ¿vale? Por tanto, así como primer detalle interesante, en el lóbulo frontal, conforme más atrás nos vamos, si lesionamos, vamos a estropear el reclutamiento motor y si nos vamos más hacia adelante, es muy raro que aparezca clínica directa de reclutamiento muscular. No van a aparecer parálisis verdaderas, ni paresia, ¿vale? En el lóbulo frontal, pues luego vamos a ver estructuras tan interesantes como las cortezas orbitarias, que son las que están por detrás de los ojos y que tienen una importancia brutal en la regulación de la conducta, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de las cortezas dorsolaterales, que son así como las que están un poco hacia afuera por los lados, que tienen que ver mucho con la planificación más cognitiva, más fría, ¿no? Para que nos entendamos así. Y luego, pues, por supuesto, vamos a hablar de la suplementaria, de la premotora. Quizá hablemos también de los campos oculares, un poquito de los frontal eye fields, que yo creo que también son muy interesantes. Y, por supuesto, pues vamos a hablar de áreas motoras relacionadas pues, con el control de las manos y de otras estructuras corporales que son tan chulas. Bien, pues ese sería el lóbulo frontal, lo estáis viendo ahí. Los lóbulos frontales, siempre de todos los lóbulos
Hay dos, cuidado, que siempre, muchas veces parece como si el lóbulo frontal fuera una entidad que está ahí pegada por delante. Como está por delante, no, el lóbulo frontal está partido por la mitad exactamente igual que el resto y los lóbulos frontales se comunican a partir de haces de sustancia blanca, entre ellas el cuerpo calloso, ¿vale? Pero no es una entidad que está aquí pegada como la frente, que es unitaria, sino que está partida, ¿no? Y, por supuesto, os quiero llamar la atención también, y esto me sirve para todos los lóbulos, sobre otro hecho que es neuroanatómico que es brutal, y es que, fijaros, los lóbulos tienen también, y los hemisferios, perdón, sí, los lóbulos hemisferios tienen una parte medial, es decir, si yo parto por la mitad y separo el cerebro como si fuera una nuez, la abro por la mitad, ahí también hay corteza. En ese surco interhemisférico, ¿veis? O monto el surco interhemisférico, en esa raja que hay ahí, si yo separo los dos hemisferios, me encuentro con que hay parte roja también metida en ese acantilado, ¿vale? Porque muchas veces parece que las cortezas están solo en la parte de fuera del cerebro y no, fijaros qué cantidad de sesos hay ahí metidos en la parte de dentro, en ese valle que forma la unión interhemisférica, ¿vale? Ese surco interhemisférico tan gordo que estáis viendo ahí desde arriba, pues tiene parte también medial. Cuando hablemos de lo medial, lo de en medio, pues pensar que eso es lo de medio, lo que está en medio de los dos hemisferios, ¿vale? Bien, si cambiamos de lóbulo, pues nos vamos al parietal. Ahí lo tenéis en amarillo, que es un lóbulo muy interesante. El parietal se separa del frontal por el surco central, que lo veis aquí, también llamado Rolando, ¿vale? Tenéis en cuenta que las rajas que veis ahí, esos valles, se van a llamar surcos normalmente. Se llaman también cisuras. Da igual, lo podéis llamar como queráis. O raja, me da lo mismo. La raja de Rolando, pues la raja de Rolando, el surco, la cisura, me da igual, ¿eh? Pues el valle, ¿vale? Y sin embargo, luego veremos cómo nosotros cuando hablemos de la parte de arriba, de las montanitas, de la arruga en sí misma, pues le vamos a dar distintos nombres. Por ejemplo, giro, porque muchos de ellos están así como girados. Pues cuando hablamos de un giro, pues lo que estamos hablando es de la arruguilla que está así redoblada. Luego lo veremos, ¿no? Pero cuando habléis de los surcos, o de las fisuras, mejor dicho, las fisuras sobre todo es, para que entendáis como la rajita que hay aquí en medio. Bien, pues esta rajita, el surco central, es Rolando. Por delante estamos en el lóbulo frontal, en el área motora primaria, y por detrás ya entramos en el parietal. El lóbulo parietal es un lóbulo chiquitillo, no es un lóbulo muy grande, ¿eh? Igual, tenemos cuando dice a los alumnos, tócate el parietal y hacen así, pum, y se ponen las manos aquí como si todo la lateral de la cabeza fuera el lóbulo parietal. Y realmente el lóbulo parietal está como muy por encima de la oreja, aquí metido, y es chiquitillo, en realidad tendrá pues 3 dedos, es muy pequeño el lóbulo parietal, ¿no? Y el lóbulo parietal tiene estructuras tan interesantes que nosotros vamos a hablar hoy un poco, como el área somatosensorial primaria, que está justo detrás del surco central, ¿vale? Este área somatosensorial primaria es la responsable de hacer consciente la sensibilidad que llega de todo el cuerpo, ¿vale? Toda la sensibilidad somática, el tacto, la presión, la temperatura, el dolor, es decir, todo lo que tiene que ver con vuestro cuerpo. Al final, por eso yo siempre digo que el lóbulo parietal es como el lóbulo de la estructura, el lóbulo del cuerpo, de sentir el cuerpo. Y luego vamos a tener otras estructuras tan interesantes en el lóbulo parietal, que lo veremos después, como son parietal inferior, que tiene que ver mucho con la regulación del foco atencional, o como precunio, que está justo en la separación del occipital, que también es un área interesantísima desde el punto de vista de control visual, ¿vale? Por tanto, el lóbulo parietal, pues, es un lóbulo que está muy relacionado con la sensibilidad, es un lóbulo que está muy relacionado con la espacialidad, con la navegación en el sentido de tener claras las coordenadas, la lateralidad y poder llevarse el foco atencional de forma lateral hacia donde nos interese, tanto en lo visual como en el resto de modalidades, ¿no? Porque muchas veces se habla del foco atencional como si solo existiese el foco atencional visual, pero la gente con lesiones parietales pues se encuentra con una clínica tan diversa y tan rica, pues desde una hipoestesia volitiva, voluntaria, hasta prácticamente una anestesia voluntaria en el que si hay un daño masivo en las cortezas somatosensoriales, justo aquí donde os señalaba, que luego hablaremos detenidamente. Estoy haciendo un tour rápido y luego ya entraremos en cada una de las áreas, ¿vale? Pues nos podemos encontrar problemas
de sensibilidad consciente desde el cuerpo, hasta, si nos vamos más para atrás, pues nos podemos encontrar que no hay ningún trastorno sensitivo primario y que lo que nos encontramos son problemas atencionales, como que la persona no es capaz de atender lo que está pasando sin que exista ningún problema sensitivo primario, ¿vale? Bien, si seguimos por nuestro paseíto, pues nos vamos a los lóbulos temporales. Los lóbulos temporales se llaman temporales porque están más o menos donde salen las canas, ¿vale? Por eso se llaman lóbulos temporales, porque es la zona donde está el hueso temporal en el que salen las canas. Entonces, pues esos son los lóbulos que hablan del paso del tiempo. Pero a mí me gustan mucho los lóbulos temporales porque realmente es muy significativo su nombre, porque en los lóbulos temporales tenemos también la memoria. Fijaros que está muy relacionada con el tiempo. Si el lóbulo parietal es el lóbulo de la espacialidad y de la estructura corporal y de la sensibilidad consciente corpórea, también de los niveles de activación, pues el lóbulo temporal es un lóbulo que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con la memoria y también me gusta mucho porque tiene que ver con lo emocional y me gusta también mucho porque tiene que ver con los sonidos, ¿vale? Con la audición. Es el lóbulo que contiene las áreas primarias auditivas, que yo creo que eso es maravilloso, y aparte porque tiene áreas de lenguaje tan interesantes como la de Wernicke. Y luego pues, tiene zonas que están especializadas en la fijación de la memoria, que es maravilloso el lóbulo temporal. Los lóbulos temporales también, porque tenemos dos. El lóbulo temporal forma como una especie de cuernecito hacia adelante. Fijaros que hay un polo temporal. Ese polo temporal pues, no deja de ser la punta del temporal. Y fijaros que hay una zona aquí que es muy chula y nos va a dar mucho de qué hablar, sobre todo si nos da tiempo a profundizar, que es esta zona en la que hay tantos colorines revueltos, ¿vale? Esa zona en la que hay tantos colorines aquí revueltos es el POT, que se llama la unión parieto-occipito temporal. Fijaros qué zona tan rica en el sentido de que lo que pase aquí va a alterar de alguna manera las conexiones que se producen entre lóbulos tan interesantes como el que se encarga de las componentes espaciales, el que se encarga como el temporal más del reconocimiento semántico, más de darle un significado, el qué a lo que vemos, por ejemplo, y luego, y así ya introduzco, el lóbulo occipital, que bueno, que el lóbulo occipital es muy chiquitillo verdaderamente, es el que está por detrás. Y del lóbulo occipital lo que nos va a interesar principalmente es la visión, que no es moco de pavo, la visión pues es muy importante en el ser humano, ¿vale? Es el sentido que más información aporta, además es un telesentido que nos interesa bastante desde el punto de vista evolutivo porque podemos ver desde lejos, mientras que tocar solo podemos tocar desde cerca. Entonces, claro, el tacto es importante, es muy importante, pero desde el punto de vista de la evolución y de la supervivencia, pues imaginaros, si yo estoy aquí y veo a un toro o a un león a 5 kilómetros y digo, uy, por allí viene un toro, pues me da tiempo a esconderme o a subirme a un árbol o a irme para otro sitio, pero el toro a 5 kilómetros no me puede matar. Sin embargo, si me tuviera que guiar solo por el tacto, pues solo podría reconocer las cosas que me estuvieran ya comiendo. Entonces, pues bueno, la visión y la audición son los dos grandes telesentidos que tenemos. Sensorialmente son muy útiles. ¿Por qué? Pues porque yo puedo percibir cosas que están lejos de mi esquema corporal, no de mi esquema corporal, perdona, de mi estructura corporal. Por tanto, son lóbulos interesantísimos, son lóbulos de verdad de los que vamos a hablar a lo mejor poco, porque es verdad que en la gestión directa del movimiento no tienen una importancia tan directa, pero que el lóbulo occipital pues daría, pues también pues ya imaginaros, para 7 o 8 seminarios. Pero bueno, del occipital vamos a ver menos. Y por supuesto, otro lóbulo que no quiero que se me quede en el tintero porque no se suele explicar es el lóbulo insular, la ínsula. Para ver la ínsula teníamos que levantar el temporal, por así decirlo, meternos en ese surco temporal, en esa gran raja que separa el temporal del parietal y el frontal, ¿veis? Y en ese suelo nos encontraríamos a la ínsula. Si queréis que os enseñe la ínsula así, de una forma como más graciosa, de forma así que la veáis un poquito más visual, pues la tenéis ahí, marca, ¿vale? La tenéis justo
aquí. ¿Veis? Eso que se colorea ahí, eso es el lóbulo insular. El lóbulo insular, fijaros que tendríamos como que levantar el temporal, meternos por debajo del temporal y en ese suelo que hay ahí, si levantáramos el temporal, porque se remeten, yo siempre digo que se remeten como cuando uno remete la sábana en la cama, ¿no? Que la remete así, pues tendrías que levantar el temporal y justo por debajo tendríamos el lóbulo insular. La ínsula es una estructura muy chula, ha salido en la encuestilla que hemos puesto al principio y yo creo que se presta a mucho, porque la ínsula es una estructura que es muy misteriosa, sabemos de ella y luego lo veremos más tranquilamente, que se desarrolló, la zona insular se desarrolló de estructuras cerebrales que tenían que ver con la percepción del asco, ¿vale? Y fijaros, en nuestro cerebro, aunque nos parezca una cosa muy moderna, muchas de las estructuras se han desarrollado a partir de zonas que en su día se ocupaban de cosas tan sencillas pues, como el olfato o se ocupaban de cosas como las reacciones de asco, de sorpresa o de miedo. Entonces, igual que el rinencéfalo es una parte de nuestro cerebro que se desarrolló a partir del sentido del olfato, luego hablaremos un poquito de él, pues la ínsula tiene la característica que se desarrolló a partir de zonas que tenían que ver con la sensación de asco. Y la ínsula es un lóbulo, es una estructura que tiene una importancia vital en la percepción de la propia estructura y la propia personalidad o del yo como un ente separado del entorno. Y además tiene que ver, a los fisios, por ejemplo, esto nos interesa mucho, ya que la mayoría soy fisioterapeuta, con el sufrimiento que genera el dolor. No el dolor como sensación ahí aislada, como una sensación que no tiene nada que ver con nosotros, sino como la parte que uno sufre del dolor como si fuera un ataque a su yo. Pensar que eso es muy chulo, porque claro, el dolor al final estamos hablando de dolor nociceptivo, ¿no? El dolor que se produce pues, porque a mí me han pegado un pisotón en el dedo chico del pie, al final eso pues no deja de ser un daño estructural de alguna manera, pues que me han pegado un pisotón y ahí estoy, ¿no? Y eso no se vive en plan solamente como información, no es una información como la información táctil. Yo el dolor no lo siento como siento tocar la mesa. Yo la mesa la toco y a mí la mesa me da una información. Yo escucho música y la música me puede emocionar, pero al final la música es como algo externo a mí, que a mí me nutre o que a mí me genera unas sensaciones, pero es algo externo a mí. Sin embargo, el dolor se caracteriza y es lo que, por eso quizás sea algo que toca tanto la dignidad humana, ¿no? El dolor se vive como algo, como un ataque no a tu cuerpo, ni el dolor se vive como un ataque a ti. Es decir, es como que ataca al propio yo. Genera un nivel de sufrimiento que no es comparable al resto de los sentidos, ¿no? Tú puedes escuchar una música que no te guste, puedes ver algo que te resulte desagradable, pero siempre va a ser algo externo que tú estás percibiendo. Sin embargo, el dolor nunca se percibe como algo externo. A mí no me duele el dedo chico del pie. El dedo chico del pie me duele, pero el dolor lo siento yo, ¿no? Es como que todos tenemos muy claro que el dolor es algo que nos toca en un nivel que va mucho más allá de lo simplemente perceptivo. Pues la ínsula en concreto está junto con algunas áreas importantes como la sustancia gris periacueductal, de la que luego también lo mismo hablamos si nos entretenemos en el troncoencéfalo, pues están muy relacionadas con ese nivel de sensación del dolor como algo que te ataca a ti como persona, no como estructura, ¿vale? Para que me entendáis. Entonces, la ínsula también se ha relacionado mucho con habilidades sociales, se ha relacionado mucho en el sentido de las habilidades sociales con el hecho de poder percibir a otros como si fueran igual que yo, ¿no? Con todo esto que se comenta de la empatía y todo este rollo, que luego hablaremos también un poquillo. Por ejemplo, en juegos de ganancias frente a ordenador o frente a personas, la ínsula tiene unos papeles, unas activaciones que son muy interesantes de analizar y que lo mismo, pues, nos da tiempo. Y ya está, con eso finalizamos el recorrido por todos los lóbulos. Mode, cuéntame. Yo quería preguntarte sobre esta estructura que yo la desconozco un poquito más, no sé si el resto de espectadores habían hablado, habían escuchado sobre ella, la conocían. Imagino que también está en los dos lóbulos, ¿no? Que hay dos ínsulas. Efectivamente, sí. Si le damos la vuelta, hay dos ínsulas. Tenéis una ínsula derecha y una ínsula izquierda. Igual que tenéis dos temporales. Y la pregunta que me hacía ahora era si las ínsulas, como hay derecha e izquierda, si tienen funciones distintas, como en el cerebro que hay algunos lóbulos que tienen alguna función específica que no está en el otro hemisferio, y no sabía si las
ínsula puede dar también estos problemas o si afecta por igual en los dos. O Pues si se mira, no, sí, efectivamente, hay la gran mayoría de las funciones en nuestro sistema nervioso, hay unas que están, pensad lo que es como un continuo, todas tienen lateralidad, todas. Es decir, no hay ninguna función que sea exactamente igual en un hemisferio o en otro. Y si lo pensáis, tiene toda la lógica, porque volvemos a lo mismo. Es quizá la cuarta estrategia que tenemos porque tenemos poco espacio, ¿no? Yo antes decía remeter y doblar los sesos para que quepan más. Otra estructura es pues, que crezca la cabeza. Otra estructura es crecer por detrás, que parece que hay más espacio. Pues otra estrategia que tiene el sistema nervioso para hacerle frente a la falta de espacio es que los dos hemisferios no se ocupen de las mismas cosas de forma simétrica, sino que dentro de los dos hemisferios pues haya uno que haga unas cosas y haya otro que haga otras. Entonces se produce una especialización hemisférica. Hay capacidades que están altamente lateralizadas, por ejemplo, el lenguaje en el adulto, que sabemos que el hemisferio izquierdo pues tiene una carga muchísimo mayor que el hemisferio derecho en algunos de los procesos de lenguaje, y hay otras capacidades que están menos lateralizadas, pero para todo, hasta para las cosas subcorticales, existe cierta lateralización, incluso en ganglios basales. Nosotros cada día somos más conscientes de que ni los ganglios basales funcionan igual los derechos y los izquierdos, ¿vale? Tienen como cierta especialización. Lo que pasa es que ya te digo que esto es como una línea, hay estructuras que tenemos muy claras, muy claras, muy claras, que incluso se dice no están en el hemisferio derecho y solo están en el hemisferio izquierdo, y hay otras que es como, bueno, si se recarga una lesión, pues puede compensar la otra porque más o menos hacen lo mismo. En el caso de la ínsula, como son también parte del sistema límbico, del sistema emocional, del sistema que está relacionado con la regulación ya somática de nuestras componentes más endocrinas y con el establecimiento de una cognición que ya no está en la cognición de arriba, sino como una adaptación a las respuestas emocionales, pues como ocurre, por ejemplo, con la amígdala, sí tiene lateralización. Y es verdad que no hacen la misma función. En la literatura, lo que yo he leído, se habla de que la ínsula derecha está más relacionada con experiencias que tienen que ver con el propio cuerpo y que está más relacionada, por ejemplo, con la vivencia que tú tienes de si, por ejemplo, una parte del cuerpo te pertenece a ti o no, ¿vale? Que está muy, muy, muy relacionada también con la función parietal. Entonces, la ínsula derecha parece que tiene que ver más con estructura, con tu propia estructura y cómo las estructuras de tu cuerpo son tuyas. Volvemos a lo mismo del dolor. Es como que le da ese tinte de pertenencia al yo, ¿no? Y entonces, aunque mi mano derecha sea igual que mi mano izquierda, son distintas, pero las dos me pertenecen. ¿Me entiendes? Es como que son mías, son de mi cuerpo. Y por mucho que otra mano se parezca, no es mía, es otra mano que es de otra persona, ¿no? Entonces, ese salto que se da entre la estructura a la pertenencia, a la conciencia, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la ínsula derecha en cuanto a estructuras corporales. Y sin embargo, la ínsula izquierda parece que está más relacionada con el hecho de entender o de producir activaciones relacionadas más con componente social. Es decir, entender que las funciones que realiza otra persona o los sentimientos que tiene otra persona o las expresiones emocionales de otra persona te pueden afectar a ti también, ¿vale? Entonces, es como que tú puedas tener una especie de teoría también de la mente y de la emoción en el sentido de yo dar por hecho que si veo, por ejemplo, a Mode llorar, pues yo no estoy sintiendo nada, porque Mode es la que llora y a Mode le pasará algo. Pero, sin embargo, yo tiendo a pensar que Mode se siente como cuando yo lloro. ¿Vale? Ese salto que damos entre como yo lloro y sé cómo me siento llorando, cuando veo a Mode llorar, pues tiendo a pensar que ella siente lo mismo que yo cuando lloro, ¿vale? Entonces, eso que parece tan sencillo, en realidad es una revolución, porque le dota a los seres humanos en concreto como de un valor que es inherente al valor que yo tengo. Entonces, esa cosa de no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, pues ese salto de ¿y por qué no? Pues si yo lo que yo le haga a los demás yo no lo siento, ¿no? Que sería la parte como más racional de decir, eso de no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿por qué? No, no, yo a mí no quiero que me peguen un tiro porque soy yo, pero yo a la Mode le puedo pegar un tiro. A mí, ¿por qué? ¿Qué regla es esa? ¿Por qué existe esa regla de no le haga a los demás lo que... ¿Por qué voy a tratar yo a los demás como quiero que me traten a mí? Pero estamos locos, ¿no? Porque sería como a mí lo que... Pues ese salto que hay de si yo veo a la Mode pasarlo mal
tiendo a pensar que ella se está sintiendo como yo me siento cuando me siento mal y entonces como que me despierta ciertas cosas, eso está muy relacionado con vías que hacen como sinapsis, diríamos, o que están metidas en sistemas que tienen que ver con ínsula izquierda. Pero en los dos casos, las dos ínsulas, nos encontramos con esas funciones. Y la ínsula, ya te digo, fíjate, es muy simbólico, luego hablaremos a lo mejor un poquito más de ella, como se desarrolló a partir de cortezas que tenían que ver con el asco, también están muy relacionadas con activaciones de entender si una persona, por ejemplo, o una situación son de los míos o son otros. ¿Me entendéis? Por ejemplo, hay estudios muy interesantes en psicología social y en antropología también que relacionan la actividad insular, por ejemplo, con la hostilidad, con el hecho de tú ser, entender que alguien pertenece a tu grupo o entender que alguien está fuera de tu grupo. Y entonces, como esa tendencia a la solidaridad intragrupal depende mucho de las activaciones insulares. Entonces, cuando se activa la ínsula, es como que tú tiendes a pensar que esa persona que tienes delante es de los tuyos. Y entonces es como, es compañero, ¿no? Este es compañero, coño. Pues eso un poco también está en esta estructura, ¿no? Para que hagáis una idea. Y a mí me parecen muy interesantes, ya te digo. Las ínsulas son de mi estructura preferida, sin tener tanto que ver en lo motor directamente, pero creo que son muy interesantes. Bien, hay más preguntillas por ahí. Voy a dejar de compartir porque así puedo ver el chat y No había preguntas. no hay preguntas ni nada. ¿Están durmiendo todo el mundo? ¿Estáis por ahí todos dormidos? A los del máster le vamos a pasar lista. Que a la MODE le gusta mucho pasar lista. A la MODE está viendo ahí gente del máster y no está pasando ella ahí contando ahí lista y lo está pasando regular, ¿eh? Bien, pues si queréis, para terminar, antes de hacer la primera pausa, vamos a poner un modelo de neuroimagen para que podáis ver los cortes y más o menos por dónde va cada lóbulo, ¿no? Por orientarnos un poquillo. Hacemos un descansillo y ya nos metemos en áreas específicas. Si queréis, por ejemplo, empezamos por el lóbulo frontal. Bien, pues os voy a compartir pantalla. A ver, hay preguntas y respuestas. Un segundito. Eva Barquín dice que es muy claro. Muchas gracias, Eva. Pues mira que para empezar, que todavía no me he empezado a hablar de estructuras específicas, que esté claro, divagando, madre mía. Ya entonces, cuando cojamos estructuras concretas, te va a encantar, porque ahora estamos en la parte de, venga, yo siempre empiezo la primera hora de curso así, vamos a hablar de filosofía de la neuro, ¿no? Bien, pues como creo que una imagen vale más que 1000 palabras, pero el problema de las resos es que si uno no está muy adiestrado en ver los cortes de reso, sabéis que los cortes de reso se dan son lonchas, ¿no? Lonchas que se parten así, en plan como de la nariz hacia atrás, que son los cortes sagitales. Luego lonchas que se hacen de arriba a abajo, así, como si fuera un chorizo que vas partiendo así, que son los cortes transversales, horizontales, ¿no? Y luego por los cortes coronales, que sería como si voy de la nariz para atrás y me vas cortando así cachos en plano frontal, que serían los cortes coronales. Bien, como eso a la gente le cuesta mucho trabajo si no tiene manejo, pues lo que voy a hacer es que voy a poner el modelo de antes y vamos a coger imágenes de reso y las voy a ir montando sobre la cabeza. Entonces, así podéis ir viendo un poquito. Muchas gracias, Eva, de verdad. Porque es que antes ya nos pusieron la vacuna y estamos todavía estamos revenillos, ¿eh? La Modi y yo, aquí ha habido alguno que no ha superado y que ayer no fue ni a trabajar. Y la Modi y yo estamos ahí todavía, pero muy bien, ¿eh? La verdad que muy contentos de estar ya vacunados. Bien, pues ahí tenéis este modelito con esta persona que da un poquito de miedo, pero que es muy útil. Este programa os lo recomiendo mucho, ¿eh? Porque sin ser nada muy profundo, sin tener ahí una profundidad de conceptos brutales, pero a mí me parece muy visual. Este programa me sirvió mucho para empezar a ver rezos, ¿vale? Y ver cortes. Bien, pues lo que tenéis ahí es una criatura mirando hacia vuestra izquierda y lo que voy a hacer es, voy a empezar a rajarle la cabeza con cortes transversales. Es decir, vamos a ir cortando el chorizo como de arriba hacia abajo y vamos a ir haciendo cortes transversales. Todo el mundo está localizado, ¿no? Yo le voy a ir abriendo la cabeza desde la mollera, pum, 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 y voy a ir bajando cortes transversales hacia abajo. Y vais a ver los mismos colorines con los que antes estaban pintados los lóbulos, pero ahora los vais a ver sobre la reso, ¿vale? Sobre cada corte de reso vais a ver esos colorines. Entonces, esperad que voy a poner en el ala los lóbulos. Voy a marcar los tops para que así lo veáis todo más bonito. ¿Vale? Y si queréis,
Pues vamos viéndolo. A ver. Espera, aquí coloco la cabeza, porque si no, claro, si le doy cortes transversales y tengo la cabeza, no la tengo un poco tumbada, pues no lo vais a ver. Bien, estamos localizados, pues venga, vamos a empezar a abrirle la mollera al tillo, si nos deja el programa, que veremos a ver. Sí. Bien, pues vamos a empezar a abrirle la mollera. Bien, vamos dando un cortecillo ahí, veis que lo primero que aparece es hueso. Empezamos a ver liquidito y meninges, porque ahí no hay mucho. Y ya empieza a aparecer los sesos, fijaros. Y ahí ya estáis viendo ese puntito que está apareciendo ahí, rojo y amarillo, pues sería el rojo es lóbulo frontal y el amarillo es lóbulo parietal. Conforme vamos abriéndole los sesitos, ¿veis? Esto es lo que vosotros veis. Luego, lo que pasa es que cuando veis los cortes de reso, pues lo que veis es solo la loncha, no lo veis así de bonito en la cabeza y no sé cuánto, solo veis como fotografías. Cada una de estas lonchitas, pues la veis por separado, pero al final esto. Fijaros lo arriba que llega el lóbulo frontal y fijaros lo posterior que llega. Mirad dónde tenéis la oreja más o menos, ¿veis? Y ahí ya estáis viendo el lóbulo frontal y es como el parietal se va hacia atrás. Fijaros que aquí arriba solo aparece el lóbulo frontal y lóbulo parietal porque estamos todavía muy arriba aquí en la mollera. Fijaros cómo ya empieza a aparecer sustancia blanca, ¿veis? Lo que está coloreado es solo la corteza, pero veis la sustancia blanca que empieza ya a aparecer dentro de los sesos. Seguimos bajando, fijaros que estamos todavía bastante arriba y ya tenemos bastante trozo de lóbulo frontal y seguimos con el parietal. Si vamos hacia abajo, fijaros el surco interhemisférico, como se marca, lo que os decía antes de que tiene cortezas en medio, pues veis el surco interhemisférico y cómo hay rojo en esa línea y cómo hay amarillo en esa línea, ¿vale? Ese surco interhemisférico que separa las dos mitades, los dos hemisferios. Seguimos bajando y fijaros qué altura tenemos ya tan medianilla, que ya estamos ahí como empezando la frente y todavía solo tenemos lóbulo frontal y lóbulo parietal. Y si seguimos bajando hacia abajo, empiezan a aparecer ya los otros lóbulos. Veis ahí un puntito verde, que ya sería el lóbulo temporal, y empiezan a aparecer los occipitales posteriores, ¿veis? Y aquí ya tenemos como un poquito, un cortecillo de mucho frontal, bastante parietal, muy poquito temporal y algo de occipital. Pero fijaros lo altos que estamos, que eso también es una cosa que a mí me llama mucho la atención. El cerebro está bastante alto, ¿vale? Yo siempre imaginaba el cerebro como en medio de la cabeza y no, el cerebro está bastante para arriba, ¿eh? Está bastante alto. Pues si seguimos, fijaros que ya ha desaparecido el surco interhemisférico aquí, justo ahí, fijaros, ¿veis? Cómo se rompe la línea roja porque ya no hay surco interhemisférico, ya estamos entrando en un cuerpo calloso y nos vamos hacia abajo y ahí ya tenemos de todos los lóbulos también. Evidentemente, fijaros que ya una vez que rompemos el cuerpo calloso, por así decirlo, aparecen esas rayas negras ahí en medio, que son los ventrículos laterales, que luego hablaremos también de ellos un poquito, ¿veis? Y seguimos hacia abajo, y fijaros que estando a una altura todavía bastante alta, fijaros, ya tenemos ahí los ganglios basales pintados, ¿veis? ¿Veis los ganglios basales? Esto de aquí en medio son los ganglios basales, que luego hablaremos de ellos un poquito. Con lo cual, lo que os quiero decir, vuelvo a lo mismo, que el cerebro está bastante más alto de lo que yo me imaginaba, ¿eh? Bastante más alto. Los ganglios basales yo me los imaginaba como por aquí metidos por la nuca, detrás de las orejas más o menos, y fijaros en la altura que estamos todavía, ¿eh? Y si seguimos hacia abajo, ya aparecen los tálamos, perdemos los tálamos, y fijaros, cuando estamos llegando a los ojos, tenemos ya aquí una estructura maravillosa que empieza a aparecer a la vez que el lóbulo occipital en azul y los ojos, ¿veis los ojos? Los globos oculares, yo creo que es de las cosas más fáciles de ver en una reso. Y fijaros, aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, cómo el lóbulo frontal se mete por detrás de los ojos, ¿veis? Se mete por detrás de los ojos. Si os pongo la cabecilla así, ¿veis? Está metido por debajo de los ojos, ¿veis? Y, por supuesto, esta gran estructura que es el cerebelo. Fijaros qué alto está el cerebelo, ¿eh? Yo es que me llama mucho la atención eso. Está muy, muy alto el cerebelo. Yo me decía, tócate el cerebelo y me tocaba casi en la nuca. Y es que no, Juan, si es que en la nuca están las cervicales ya, ¿cómo va a estar el cerebelo ahí? Entonces, fijaros qué altura tiene el cerebelo. Y otra cosa que me llama la atención mucho del cerebelo es cómo está por debajo del occipital. No está... Está por debajo, pero por debajo y por delante, como que el occipital le hace una capa por atrás. Fijaros que si bajamos desde aquí, ¿vale? Si bajamos desde aquí, que estáis viendo más la referencia de la nariz y de la oreja, nosotros hacia arriba tenemos occipital,
¿Veis? Occipital ahí en azul y de repente aparece el cerebelo y se mete como por en medio, por delante del occipital y por debajo, ¿veis? Hay occipital y parietal, hay cerebelo que empieza a aparecer aquí y conforme yo bajo, el occipital se queda por detrás del cerebelo. Eso a mí también me llamó mucho la atención y creo que es importante para tener unas primeras coordenadas. El occipital está por detrás del cerebelo, el cerebelo está como incrustado en el occipital, como si lo hubiésemos metido así con una cuña, ¿no? Y conforme bajamos, ya entonces desaparece el occipital, nos quedamos con el pedazo de cerebelo, que es una pasada el cerebelo ahí, ¿lo veis? Fijaros qué pedazo de cosa es el cerebelo, ¿vale? Que siempre pensamos que el cerebelo es una cosilla así como chiquitilla. Fijaros que el cerebelo empieza ya ahí, todo el recorrido de cerebelo que tenemos hasta aquí. Es una pasada el cerebelo, ¿eh? En los cortes. Y fijaros que otra cosa también que creo que es muy interesante es cómo hay corteza cerebral por debajo de los ganglios basales, porque lo mismo, los ganglios basales están como metidos hacia arriba, pero el cerebro se desparrama por los lados. Entonces, como se desparrama por los lados, fijaros que yo aquí dejo de ver los ganglios basales que están aquí, para que os hagáis una idea, y dejo de ver los ganglios basales y aún así sigo viendo lóbulo temporal, sobre todo en verde. Fijaros, el lóbulo temporal, la parte anterior del lóbulo temporal, por ejemplo, aquí estamos viendo, luego lo veremos, el hipocampo, estamos viendo las amígdalas, ¿vale? Ahora luego las señalaré bien. Pues fijaros, el lóbulo temporal baja bastante abajo. Bastante abajo. Pero el lóbulo temporal baja bastante abajo porque es como que se remete por los lados. Lo que os decía de la sábana haciendo la cama, ¿no? Entonces yo tengo el lóbulo temporal remetido, ¿vale? Y el lóbulo occipital remetido por detrás. Y tengo el cerebelo encajado en el lóbulo occipital y los ganglios basales están bastante más altos de lo que parece, ¿vale? De hecho, por ejemplo, ya con esto nos vamos, si queréis hacer un descansito, os voy a poner un corte. Ahora va a ser un corte sagital, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, hemos cogido a la criatura y le vamos a abrir la cabeza desde este lado, ¿vale? Fijaros lo que hacemos. Lo vamos a poner de lado, le vamos a... Uy, espérate que se marea, pobrecito. Le vamos a dar un vestibularazo, que verás. Entonces, lo que vamos a hacer es, nos vamos a venir de aquí y vamos a entrar desde la oreja. Para que veáis lo mismo, están en los mismos colores, ¿eh? Y es, fijaros que son las mismas imágenes de reso con las que hemos montado todos los niveles. Entonces, así os podéis hacer una idea en esta persona en concreto. Entonces, empezamos a cortar si me deja. Sí, sí me deja. Le quitamos la oreja. Pin, 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 pin. Hueso. Y nos metemos, fijaros que aquí lo primero que va a aparecer es el temporal, la parte lateral del temporal. Nos vamos hacia adentro, temporal todavía, porque estamos entrando desde el temporal precisamente. Ya empieza a aparecer parietal y occipital. Fijaros ahí el cerebelo, la altura que tiene con respecto a los ojos, más o menos. Os hago mucho énfasis otra vez en lo mismo, ¿vale? La altura que tiene con respecto a los ojos el cerebelo. Y fijaros la altura que tiene el cuerpo calloso con respecto a los ojos. Fijaros, esto es el ojo, ¿vale? Pues fijaros, si tomáis de referencia ese ojo que está por encima de la nariz, mirad el cuerpo calloso qué altura tiene, ¿eh? Para que, lo vuelvo a repetir, el cerebro está bastante más alto de lo que nosotros nos esperamos, ¿vale? Y fijaros aquí, en esto que se pone todo rojo, ¿qué hemos hecho ahí? Pues hemos saltado de un hemisferio a otro. Por eso os decía que la pared entre los hemisferios tiene también corteza, porque cuando salto de un hemisferio a otro, ¿veis? Rojo, rojo, porque estoy en el lateral de un hemisferio, me meto, rojo, rojo, porque ya he saltado al otro surco, en el surco interhemisférico a la otra pared del otro hemisferio. Entonces, para que os ubiquéis un poquito. De todas formas, vamos a ir viendo cada una de estas estructuras más despacio, evidentemente. Solo quería que fuera como un primer paseíto, así rápido por los sesos. Y ahora, después de la pausa, pues nos entretenemos más rato. Entonces vamos a hacer una pausita, si os parece, de 20 minutillos. Bueno, ya vamos a hacerla un poco más larga porque nos metemos casi en las 2, ¿no me ves? Son ya las 2. Al final, iba a hacer una pausa más rápida y al final no ha sido tan rápida, no hemos enrollado más de la cuenta. Entonces, si queréis, podemos hacer una pausita hasta las... Venga, media orilla, vamos a poner media orilla. Hasta las 12:10 y pegamos un tironcillo ya hasta mediodía. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Estáis todos de acuerdo? Más o menos. Pues nada, detengo la grabación. Nos vemos a las 12:10 y ir pensando si queréis hacer preguntas, si queréis de verdad
hacer aportaciones. Yo estoy aquí contando un rollo, o se lo estoy contando a la Mode, que es la única que le veo la cara. Entonces, no sé si os está interesando, si no, si voy muy despacio, si he empezado muy suave. A mí siempre me gusta empezar localizando en general, ¿no? Dándole una visión general a lo que vamos a ver. Y ahora ya pues nos meteremos en estructuras y en clínica, ¿no? Pero que si queréis que corra más porque tenéis más nivel, pues nos metemos directamente a meter más nivel. Así que ya está, vosotros ir guiándome, irme dando feedback. Yo quiero que seáis, muchas gracias, Bea. Quiero que seáis un poco mi ganglio basal y mi cerebelo y que me deis feedback y feed forward, ¿no? Para poder ir adaptándonos. Y ahora ya nos vamos metiendo en estructuras concretas y ya empezamos a hablar de clínica. Y empiezo a decir, venga, si yo os pego un guantazo aquí, ¿qué os pasa? ¿O se os pone la mano tonta? ¿Se os sube? ¿Vale? Eso ya lo vamos haciendo ahora a partir del descanso. Así que, si os parece, nos vemos a las 12:10, 12:12 por ahí más o menos, y seguimos. Deteniendo la grabación y me despido de la gente de Facebook. Espero que os haya interesado esta introducción y si os gusta, pues todavía estáis a tiempo de apuntaros, ¿eh? Yo solo digo eso, que por 15 eurillos, que encima no nos llevamos nada, ni la Mode ni yo, y que va entero a la fundación, pues por lo menos colaboráis, entretenéis un ratico. Así que muchas gracias, nos vemos en 20 minutillos. Bien, ya no estamos en Facebook ni nada, ya estamos aquí en Petit Comité. Así que os vuelvo a repetir lo mismo de la mañana. Si queréis pasar al panel, solo tenéis que levantar la mano y yo estaré encantado de daros paso. Comentaba Eva que antes, que cuando ella estudió, pues no existían estas aplicaciones y ya está, y era estudiarse el cerebro ahí en plan como era. Y entonces, pues, sí, a mí me pasó igual, Eva, yo, hasta que descubrí los programas de la tablet, estilo, por ejemplo, el Visible Body, que es de los que más más baratitos y de los que más se utilizan, pues para mí fue una revolución también. Y ya llevo yo años trabajando en neuro, ¿eh? Yo, el Visible Body a lo mejor lo descubriría a 6 años, 7 años. Y siempre me reía mucho pues porque cuando se podía viajar y cuando me invitaban por ahí a dar algún curso, lo que sea, o dábamos los másteres en Sevilla, en Málaga, en Madrid, dábamos algún seminario también al principio, pues claro, me tiraba muchas horas en autobús y en tren. Entonces, pues claro, echaba las horas muertas prácticamente con la tablet y con el Visible Body, flipando en colores, porque por ejemplo yo los ganglios basales recuerdo que hasta que aprendí a verlos, era ver lámina y lámina y lámina y yo no terminaba de entender cómo eran los ganglios basales, ¿eh? No les veía la forma, era como que veía muchas bolillas y si te tengo que ser sincero, yo me aprendí los ganglios basales en los cortes, ya a costa de ver cortes y cortes y cortes, llega un momento en que ya ves el corte, la reso y dices, ay, la cabeza del caudado, el putamen, el pálido, el tálamo, el no sé qué. Pero al final te aprendes los cortes así en estático y a fuerza de verlos, los ves ya y es que los ves. Pero si me preguntabas cómo son en 3 dimensiones, no hubiese sabido que era como una cosa muy rara. Y con los programillas estos en 3 dimensiones, la verdad que te abre mucho, sí, te abre mucho la mente, ¿eh? Es como que ya ves hasta la cápsula interna, que fíjate que ver la cápsula interna es como, la cápsula interna yo siempre decía, madre mía, a ver cómo se remete ahí entre los ganglios basales. Y gracias al Visible Body, más o menos. Y ya este que os estoy poniendo, que me han preguntado antes, lo tenéis en las preguntas, el nombre, se llama Brain Tutor o Brain 3D. Es gratuito, ¿eh? Y tienen, esta empresa tiene incluso un programilla que funciona también en el ordenador de sobremesa, en el que se ven los cortes, los 3 cortes, y puede ir moviendo las coordenadas y van variando los otros cortes según vas moviendo, ¿no? Como para ver una estructura en los 3 cortes a la vez. Y se hace muy, muy guay. Incluso si tenéis resonancias de vuestros usuarios, ¿no? De vuestros clientes, y las tenéis en bastante resolución, incluso el propio programa te puede montar una imagen tridimensional de lo que estáis viendo, ¿no? Entonces está bastante chulo. Yo lo descubrí gracias a Nacho, que es un compañero, también antiguo alumno del máster y compañero nuestro, que es técnico en rayos, y la verdad que vaya, que para mí fue una revolución, porque es que al final tiramos mucho de lo visual, no nos guste o no, y al final tener la oportunidad de verlo en 3 dimensiones es que es otro rollo. Es verdad que yo ya te digo, no me gastaría 1 euro en un atlas en papel, ya ni loco. Con lo que a mí me gustaban los atlas en papel, porque es verdad que es que los atlas en 3D te enloquecen, vamos, de lo guays que son. Bien, venga, abrimos turno de preguntas. ¿Hay alguna pregunta en la sala que tengáis alguna curiosidad, algo de lo que hayamos dicho que no haya quedado claro, que queráis puntualizar, que
tengáis así alguna duda en concreto, que digáis, uy, esto a mí me calienta mucho la cabeza, yo siempre he querido saber, no sé, contarme. Si no, pues seguimos para adelante. Manos arriba, preguntas y respuestas, chat, lo que queráis. Si no, pues vamos progresando por nuestros sesos ahí poquito a poco. Hacia la hora de comer. ¿No? ¿Está todo más o menos? Bien. Pues si os parece, nos vamos al lóbulo frontal, como dijimos, y dentro del lóbulo frontal yo dije más o menos cuáles eran las coordenadas que tenéis que tener en cuenta. De forma medial, el surco interhemisférico, en posterior, el surco central, el rolando, ¿vale? Y pues se lo separa del temporal, pues por el surco temporal, no tiene más. Bien, pues ese lóbulo temporal, ese lóbulo frontal que decíamos que es tan grande, tan moderno. De hecho, en el lóbulo frontal tenemos algunas estructuras que solo existen en el ser humano. Hablo de estructuras ya que se ven con los ojos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del polo frontal. El polo frontal está muy, muy, muy especializado y es una parte del cerebro que prácticamente solo se puede encontrar en el ser humano, ¿no? Que son zonas de alta asociación. Luego las iremos viendo poco a poco, si nos da tiempo. Pero una cosa que siempre tenéis que tener en cuenta, que en el lóbulo frontal lo motor está posterior y lo cognitivo está anterior. Cuidado, porque es cierto que soy consciente de que no hay frontera. Pero mucha gente me pregunta, bueno, Juan, y cuando oímos hablar del prefrontal, el prefrontal es el lóbulo frontal, ¿vale? No es un lóbulo distinto. Lo que pasa es que como la neurociencia cognitiva ha estudiado tanto el prefrontal porque da tanto juego y porque las funciones ejecutivas han dado para escribir ríos y ríos de tinta y de libros, pues claro, muchas veces se habla del prefrontal como si fuera un lóbulo aparte, pero realmente el prefrontal es la parte del frontal que no está directamente conectada con motoneuronas. Por tanto, así desde un punto de vista como más neurofisiológico, diríamos que el prefrontal es la parte anterior del lóbulo frontal y es la parte del frontal que si yo le pego un chispazo no contrae los músculos, ¿vale? Mientras que el frontal posterior, el frontal ya más motor, si yo le pego un chispazo, le pego un calambrazo, voy a ver que se genera reclutamiento muscular. Entonces, al final el prefrontal es la parte del frontal que no genera reclutamiento directo muscular, ¿vale? Aunque, como he dicho antes, en el lóbulo frontal están las primeras motoneuronas en el área motora primaria, pero siempre lo digo, para mí no son verdaderas motoneuronas porque esas motoneuronas no se enganchan al músculo directamente. Esas motoneuronas siempre van a actuar sobre el músculo de forma indirecta, a partir de las segundas motoneuronas de los pares craneales y de las astas anteriores de la médula, ¿vale? Pero como somos bastante jerarquistas y como el sistema nervioso se ha estudiado sobre todo desde el punto de vista cerebral, pues se le llamó primera motoneurona a la motoneurona del área motora primaria. Por tanto, os voy a conectar un poquito la pantalla para que localicéis. Yo sé que esto más o menos, si sois todos, la mayoría sois fisio, pues tendréis el área motora primaria más que localizada, pero yo os la pongo ahí. Bien, por tanto, giro precentral. Os he dicho antes que la arruguita, pues le solemos llamar girus, giro, ¿vale? El giro precentral, por tanto, es frontal, ¿vale? Es frontal posterior, es la parte más trasera del frontal y se separa justo por delante de la cisura de Rolando. Por tanto, también se dice que es prerolándico. En Brodmann, pues se suele llamar área 4 de Brodmann. Bien, ¿qué hace a este área especial? Pues este área la hace especial una cosa que es bastante significativa y que se vio ya en los primeros experimentos, incluso las primeras cirugías que se hacían sobre los sesos. Y era que cuando tú generabas cualquier tipo de estímulo sobre este área motora primaria, que se llamó después, hacía falta muy poquita corriente para generar contracciones musculares. Por tanto, dijeron, este área, se llame como se llame, porque a lo mejor no le hemos puesto nombre todavía, pero tiene que estar muy conectada directamente a las placas musculares. De alguna manera directa o indirecta, pero si muy poquita energía, muy poquita electricidad genera movimiento en el cuerpo, eso quiere decir que tiene que estar muy cercana a las motoneuronas medulares y, por tanto, a la contracción muscular. Bien, de esta capa os puedo decir que hay que entenderla en 3 dimensiones, porque tiene profundidad también, es decir, lo que os decía antes de las layers, que se llaman en inglés, es decir, las capitas dentro de la corteza motora primaria, y en ella, en una de las capas, encontramos a las pirámides de Betz. Las pirámides de Betz son unas motoneuronas muy gordas, muy grandes, muy chulas,
que son una de las células más grandes del cuerpo, las neuronas más grandes del cuerpo, porque tienen unos pelazos que imaginaros, es decir, el axón de estas motoneuronas, algunos de ellos tienen que bajar, pues a lo que ha dicho Mode antes, a la parte más baja de la médula. Por tanto, son unos axones bastante potentes y se proyectan tanto hacia los núcleos motores de los pares craneales como a las motoneuronas medulares. Por tanto, de este área surge la llamada vía piramidal antigua. ¿Por qué se le llamó vía piramidal? Pues no por las pirámides de Beth, como mucha gente piensa, sino que se le llamó vía piramidal por las pirámides vulvares, que son dos engrosamientos que le salen como dos tetas que le salen al bulbo, y en las cuales se produce la decusación de las proyecciones que vienen desde este área. Por eso, cuando se produce una lesión en un hemisferio, el hemicuerpo que sufre la clínica es el contralateral. Es decir, si la lesión se produce por encima de las pirámides vulvares, como luego se decusan abajo, pues van a dar clínica contralateral. Y por eso sabéis siempre que la clínica de reclutamiento va al revés. Por tanto, esa vía piramidal nosotros la podemos dividir en dos grandes secciones. Una que va a ser córtico-nuclear. Yo siempre digo que la neuroanatomía es muy fácil, no tiene mucha complicación, porque los nombres que les ponemos a las cosas son muy descriptivos. La vía córtico-nuclear es la vía que lleva los impulsos desde el área motora primaria cerebral, desde este área que estáis viendo ahí en rosita o en... ¿Qué color es ese, Mode? ¿Es un fucsia, diremos? Dicen que las mujeres veis más colores que los hombres. No lo sé. Fusia. Es fusia, vamos a llamarle fusia, ¿no? Entonces, esta área proyecta sus axones hacia los núcleos de los pares craneales en esa vía que se llama córtico-nuclear, y luego, por supuesto, está la córtico-espinal, que es la que proyecta los axones hacia las motoneuronas de la médula, ¿vale? Pero en conjunto esas dos grandes vías se les llama piramidal, vía piramidal. ¿Qué clínica vamos a tener aquí? Es decir, ¿para qué sirve este área? ¿Qué leyenda urbana hay con respecto al área motora primaria? Bien, la primera leyenda urbana que yo quiero deshacer un poco es el hecho de pensar que en el área motora primaria existen representaciones de músculos específicos o existen representaciones de partes del cuerpo específicas, el homúnculo motor. Vamos a ver. Es cierto que el área motora primaria tiene somatotopía, que se llama. La somatotopía es que está todo ordenadito por partes del cuerpo. Pero el problema que tenemos con el homúnculo motor es que se dibujó en dos dimensiones. Sabéis que siempre que habéis visto el dibujo del homúnculo motor es como un tillo que está así tumbado sobre el área motora primaria y que tiene pues la lengua muy grande, las manos muy grandes, es decir, todo lo que es partes del cuerpo que se supone que están muy inervadas por motoneuronas porque requieren un control con más grados de libertad, pues aparece muy representado, ¿no? Mientras que otras partes, los piececillos muy chicos, en fin, pues todo ese tipo de cosas. Bien, pues el problema de eso es que se hizo en dos dimensiones, si lo pensáis, porque si está en el folio de un libro, tiene que estar en dos dimensiones. Y el área motora primaria tiene tridimensionalidad. Y aparte, no está tan ordenada como pensábamos. Es decir, la activación es verdad que si tú lo haces desde el punto de vista macroscópico y vas toqueteando con un bisturí eléctrico, por ejemplo, que sería muy heavy, pero bueno, imaginaros, le dais pegando calambrillos con algún instrumento, pues veréis que se producen activaciones, pero son activaciones en masa de partes del cuerpo. Es decir, tú activando el área motora primaria no puedes generar nunca contracciones analíticas musculares, pero ni siquiera contracciones analíticas musculares de una parte del cuerpo como la mano, sino que va a activar prácticamente a todo el miembro superior en un esquema sinérgico que va a contener las componentes que atraen más al movimiento. Es decir, por ejemplo, en el caso de la flexión de dedos, pues vamos a tener flexión de dedos, pero si colocan el electromiograma va a ver cómo se activan también desviación cubital, cómo se activa pronación, cómo se activa flexión de codo, cómo se activa rotación interna de hombro, cómo se activa la aproximación glenohumeral. Y por tanto, es como si, imaginaros, como si esto tuviera una serie de imanes que intentan llevarse el movimiento hacia una diagonal. Entonces, hay unas componentes que están muy representadas y que tienen en tres dimensiones, vuelvo a decir, en plano, en profundo y en ancho, porque la arruguita tiene tres dimensiones, tienen representados como si fueran cuerdas que tiran de los músculos como con más fuerza, por así decirlo, como con más atractividad, con más atracción. Pero esas cuerdas no son analíticas, es decir, no es el bíceps está conectado a esta parte y el tríceps está conectado a otra. No, son movimientos que a lo largo del desarrollo se ha comprobado que suelen generarse de forma sinérgica. Por tanto, en el área motora primaria, lo que hay escritas son activaciones musculares, pero que no son activaciones musculares analíticas, nunca, ¿vale?
Y es importante también señalar que estas activaciones musculares que genera el área motora primaria, aquí está el área motora primaria, como he dicho antes, también para los núcleos de los pares craneales. Por tanto, si yo muevo la boca o cierro un ojo o el otro, lo que sea, o aprieto los labios, también se generan activaciones en este área motora primaria. Luego ella le enviará la información al núcleo motor del par correspondiente o de los pares correspondientes y entonces ya se ejecuta el movimiento. Entonces, lo realmente interesante de este área es que no es, como se entendía antes, un cuadro de fusibles en el que yo tengo ahí como la representación de los músculos y voy activando músculos por separado o partes del cuerpo por separado. No, esta es un área que manda como cuando ella se activa, atrae mucho el movimiento hacia las componentes que ella activa, pero conforme va descendiendo esa información hacia la médula, va reclutando a otros sistemas, que luego iremos viendo, para acompañar y enriquecer ese movimiento que ella ha lanzado. Por tanto, resumiendo, más que tratarse de un área activadora en analítico, de un área que activa componentes, se trata como de las cortezas anteriores frontales han lanzado un esquema de movimiento con una significación, con un fin funcional, y el área motora primaria es como que se ocupa de generar activaciones muy potentes para las componentes del movimiento que tienen que ser como las más potentes, ¿vale? Entonces es como una amplificadora del reclutamiento que se genera mediante motivación en las áreas anteriores. Por eso siempre se decía que el movimiento, a mí me gusta mucho cuando mi profesor de anatomía decía que el movimiento nacía fuera de nosotros, porque el movimiento siempre como que va dirigido a un fin. Y es verdad que el movimiento nace fuera, pero también nace dentro, ¿no? Porque también tenemos, luego lo veremos, algunas estructuras que se ocupan de la motivación también intrínseca del movimiento. Entonces, bueno, es guay ver cómo el movimiento no nace en el área motora primaria, ¿no? Como me preguntaban a mí en los exámenes, a lo mejor en la carrera. El área motora primaria lo que hace es como primar, como amplificar las componentes de reclutamiento volitivo que luego van a ir arrastrando como si fuera una cascada al resto de componentes que se van engarzando, que se van amplificando alrededor de esa señal. Entonces es como, imaginaros, como cuando despega un cohete, ¿no? Hay un punto en el que despega y dice ¡boom! Pues ese es el área motora primaria. El área motora primaria lo que hace es despegar, atraer, amplificar los esquemas de movimiento que el frontal decide que tienen que ser las componentes como definitorias en activación del trabajo que se va a hacer. Pero no es un interruptor, no es, venga, la mano está aquí, voy a cerrar la mano, entonces activo una parte del área motora primaria y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Eso ha generado mucha leyenda urbana y yo creo que hay que dedicarse un poco a aclararlo, porque al final son simplificaciones que también son peligrosas. Bueno, cuéntame, ¿tú qué opinas del área motora primaria? ¿Qué te gusta a ti de este área? No, digo, lo analítico viene ya cuando llega a la segunda motoneurona, ¿no? A los núcleos de los pares craneales y así va la información más, sale más, de forma más analítica, Claro, tipo muscular, ¿no? sí. Sí, el caso de lo analítico es complicado en realidad, porque Analítico no hay nada, ¿no? ni siquiera las motoneuronas, claro, ni siquiera las motoneuronas medulares, y esta es una pregunta muy, muy curiosa, muy buena, ¿no? Porque a mí también me parecía eso al principio. Fíjate, las motoneuronas medulares parece que es como que siempre nos han enseñado que van enganchadas a un músculo, ¿no? Es como que cada músculo tiene unas motoneuronas, ¿no? Y por eso cuando hay lesiones medulares, pues te dicen, lesión C3, el diafragma, veremos a ver, lesión no sé cuánto, lesión C7, pues ya los extensores de codo estupendos, los flexores empiezan a recuperarse, la intrínseca de la mano regular. Entonces, parece como que la médula está todo muy bien empaquetado. Y es cierto que comparado con arriba, está muy bien empaquetado. Pero ni siquiera las motoneuronas medulares van a un músculo en concreto. Las motoneuronas medulares inervan a varias fibras musculares que sí están dentro de un músculo, pero que cada músculo tiene varias motoneuronas encargadas de él. Y claro, esto es lo guay, que tú tienes abajo las motoneuronas, esas motoneuronas inervan a varias fibras musculares, dependiendo de cuál sea la ratio de inervación de la unidad motora. Sabéis que ratios más amplias se utilizan para músculos que son más, que necesitan más grados de libertad, es decir, más motoneuronas con menos fibras musculares, y ratios más pequeñas, ratios en plan 1:1, se utilizarían como para músculos que necesitan menos grados de libertad. Son, por tanto, músculos en los que muy poquitas motoneuronas se encargan de muchas fibras musculares, ¿no? Y tiene toda la lógica. Pues bien,
La cosa es que cada músculo es inervado desde la propia médula ya, y fíjate que es la vía final, por varias motoneuronas. Que eso es lógico, hay varias motoneuronas porque además si hay una lesión, así se puede compensar mejor la función. Pero lo chulo es que esas motoneuronas que inervan a un músculo, porque siempre se dicen, Juan, es verdad, es que si cada motoneurona inerva fibras siempre del mismo músculo, ya. Pero fijaros qué chulo. Cada motoneurona inerva fibras del mismo músculo, a una cantidad de fibras determinada. Otra motoneurona inerva otra cantidad determinada de fibras de otro músculo. Pero esas dos motoneuronas de arriba no tienen que estar en los mismos, en las mismas vías, en las mismas rutas medulares. Así, una de esas motoneuronas puede estar conectada con la sinergia flexora y otra motoneurona puede estar conectada con una sinergia extensora. Por tanto, los músculos en el sistema nervioso no tienen una función predefinida. No son flexores ni extensores. Los músculos en el sistema nervioso se utilizan y se reclutan dependiendo de factores de tarea y dependiendo de factores de entorno. Pero decir que el bíceps es un músculo flexor de codo y decir que las motoneuronas del bíceps solo están inmersas o solo funcionan en sinergias flexoras es una simplificación que no es real, porque las motoneuronas del bíceps, algunas van a estar conectadas con otra musculatura que forma parte de una sinergia flexora en cadena abierta, pero otras de esas motoneuronas, por medio de interneuronas, pueden llevarse bien y activarse con sinergias que serían antagonistas en los libros y en lo que nosotros nos han contado. Entonces, fíjate que aun siendo un área que está bastante ordenada, la área motora primaria, incluso teniendo en cuenta que las motoneuronas medulares sean como más ordenaicas y sean más analíticas, ni siquiera a nivel medular existe una relación unidireccional y una relación directa entre motoneuronas de un músculo y solo ese músculo y solo esa sinergia, sino que es todo mucho más plástico. Hasta el momento en el que el axón llega a la placa motora, ahí es donde ya sí hay como una especie de... Ya ahí ya no hay más tomate, es decir, el que si llega el axón y contrae el músculo, ahí sí hay como una relación directa entre el impulso y el reclutamiento. Pero incluso arriba en la médula, las motoneuronas están conectadas a varias fibras y entre ellas, entre las motoneuronas, pueden formar parte de circuitos que no tienen por qué formar siempre las mismas sinergias flexoras o extensoras o no sé cuánto, sino que luego se combinan según las necesidades de entorno y tarea. Y está claro, no es lo mismo, por ejemplo, el papel que tiene la musculatura flexora de tronco o anteromedial, ¿no? Las cadenas que están por delante y en medio del tronco, estando boca arriba que estando boca abajo, en decúbito supino que en decúbito prono. Y no es lo mismo el papel que tiene el cuádriceps en la fase de oscilación de la marcha que en la fase de apoyo. Entonces, al final sería una tontería tener como esquemas predefinidos de movimiento que fueran muy rígidos. Al sistema nervioso lo que le interesa hacer con los músculos es todo lo que pueda. Es decir, es meter a los músculos en todas las sinergias que pueda y flexibilizar y generar grados de libertad a diestro y siniestro. Entonces, es muy chulo como esa concepción determinista clásica de una motoneurona va a un músculo flexor, eso se rompe por completo, incluso la propia médula. Y hay que hacerle también justicia a la médula. La médula no es un conjunto de cables y ya está. La médula tiene capacidad de procesamiento también y tiene un montón de vías propias medulares y un montón de interneuronas que ejecutan un procesamiento básico del movimiento y que reducen mucho los grados de libertad para que la corteza realmente pueda generar movimientos más complicados sin tanta activación cortical. Entonces yo creo que eso es muy interesante, muy guay. Sí. Bueno, pues venga, clínica del área motora primaria, Mode. Cuéntale a esta gente, yo qué sé, ¿qué hablamos del área? ¿Qué pasa si se me va a tomar por saco el área motora primaria? Pues que vamos a tener sobre todo los signos signos en positivo. O sea, cuando se produce una lesión a cualquier altura de este nivel, lo que vamos a tener es que no llega la información, el que ejecuta el movimiento está vivo, por así decirlo. Entonces, de la motoneurona de la médula lo que va a hacer es que no tiene nadie que le mande la información desde arriba
y lo que va a hacer lo que sabe, que sería apretar. Entonces, en un principio, las lesiones de esta vía corticoespinal lo que nos van a dar son signos positivos. Ya hablemos de tono, de reflejos, de sensibilidad. Habrá trastornos de la sensibilidad, tendremos hipertonía, hiperreflexia y luego habrá también problemas de reclutamiento volitivo.